En un mundo donde los mitos se aceptan como verdades y las barreras parecen imposibles de romper, es hora de hacer una pausa y cuestionar. Esto es ¿Quién dijo?, el podcast donde nos atrevemos a preguntar ¿quién dijo que no se puede? Mi nombre es Camila Aguilar, directora de la Fundación Alpina, y los invito a que me acompañen a conocer estas historias de la mano de invitados que siembran semillas de cambio en nuestro país. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de la Fundación Alpina ¿Quién dijo? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es ¿quién dijo que la vejez es un obstáculo para cumplir los sueños? Y para eso tenemos una invitada muy especial que es María Claudia Santos, coordinadora general de la Fundación Arturo Cesana, y es experta en longevidad y economía silver. María Claudia, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy queremos conversar un poquito de eso, de esas percepciones que tenemos negativas de la vejez cuando es un paso normal que todos tenemos que pasar de nuestro ciclo de vida, pero que hay muchas cosas que se han aprendido y se han visto sobre derribar ese mito de que la vejez es un obstáculo para muchas cosas. Entonces queremos conversar contigo de eso hoy. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Camila, mil gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar acá y muy emocionada de poder tener un espacio para hablar de este tema desde otra mirada. Una de las cosas que nos interesa es que uno habla de la vejez y entonces piensa a qué lo asocia, ¿no? Entonces lo asocia a que hay dificultades, hay dolores, hay enfermedad, pero también hay otra parte de la historia que ustedes desde la Fundación han descubierto y han venido estudiando. Cuéntanos un poquito más cómo es esa percepción y cómo se puede cambiar. Bueno, pues la Fundación desde el 2006 viene trabajando en este tema, pero en el 2021 construimos un mapa del sistema de envejecimiento y vejez en Colombia de manera participativa, donde invitamos una cantidad de actores diversos, geriatras, gerontólogos, economistas, periodistas, comunidades religiosas, muchos actores que hablaran en torno al envejecimiento y la vejez para recoger sus perspectivas y con base en esas perspectivas diversas, entender un poco mejor y más ampliamente cómo funcionaba el sistema de envejecimiento y vejez en Colombia. Y en resumen, lo que nos dimos cuenta es que el sistema de envejecimiento y vejez en Colombia, como lo mencionas tú, parte de una percepción negativa. Siempre está asociada con dependencia, improductividad, y realmente lo que nosotros vemos en los diversos proyectos en los que hemos trabajado con las personas mayores es que son personas activas, que quieren seguir integradas en la sociedad, que cumplen una diversidad de roles que a veces no son asociadas con la vejez, y eso genera pues una cantidad de relaciones en torno a la vejez pues muy negativas. Entonces lo que quisimos en la Fundación a partir de ese mapa y de ese ejercicio fue centrarnos y trabajar en torno al cambio de la percepción del envejecimiento y la vejez en Colombia. Creemos que cuando uno logra romper esos estereotipos negativos y esos mitos que muchas veces están basados en creencias populares más que en cifras o investigaciones que dicen todo lo contrario y que ahorita pues más adelante te cuento, pues cuando se cambia esa percepción, empiezan a generarse otras dinámicas que transforman la mirada del envejecimiento y que por lo tanto generan también unos servicios y unos productos y una mentalidad en torno a la vejez en la sociedad mucho más positiva, mucho más propositiva. Y como dices tú, pues la vejez, si todos tenemos la suerte, pues vamos a llegar allá. No es un grupo minoritario, aislado, sino que todos, si tenemos suerte, vamos a llegar a viejos. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo queremos esa vejez? ¿Cómo queremos llegar a viejos? ¿Qué es ese proyecto de vejez que tenemos? Y con base en eso, la Fundación ha desarrollado una serie de estrategias para diversificar la oferta y apoyar esas miradas innovadoras en torno a la vejez para que la sociedad también entienda que hay otras cosas y para que las personas mayores actuales también tengan acceso a otro tipo de
de miradas y a otro tipo de servicios que lo que hacen es generar, pues que los integre a la sociedad, que lo que hace es que puedan seguir activos, que puedan seguir haciendo las cosas que les gustan, no solamente que partan de sus necesidades básicas, sino que hay una mirada integral en torno a la vejez y al envejecimiento que también hay que respetar y Claro, valorar. el disfrute. El disfrute, por ejemplo. Entonces ahí, pues para entender un poquito más, pues te cuento cuáles son los proyectos que tenemos y sobre todo el de la Fundación Alpina que está siendo tan exitoso. Ahorita vamos a entrar allá, me parece muy, muy importante, pero antes yo quería, porque mucha gente habla de economía silver, entonces contémosle a los que nos están oyendo y nos están viendo, ¿qué es eso de economía silver y cómo se come y de qué se trata? Que está un poco relacionado con lo que mencionabas. La economía silver o la economía plateada es el mercado que se está desarrollando, que está orientado para los mayores de 60 años en el mundo. Si fuera un país, este mercado sería la tercera potencia mundial después de Estados Unidos y China. Entonces, pues es un mercado que está creciendo además más acelerado porque el grupo etario de las personas mayores en América Latina, por ejemplo, está creciendo al 3.5, mientras que los otros grupos etarios están creciendo al 1.5. Y aquí también hablamos de un tema que es una mega tendencia, que es el cambio demográfico. O sea, estamos en un proceso de envejecimiento acelerado, sobre todo la región de América Latina. Supuestamente estamos que en Colombia en 2018 el 9% de personas tenían más de 60 años y esto entiendo que para el 2050 va a ser más del 23%. Entonces también lo que tú dices pues aplica aquí a Colombia, también vamos a ser más personas y hay que pensar cómo abordar este tema. Exactamente. En Colombia estamos envejeciendo unos 20 veces más rápido que cualquier país de Europa o Estados Unidos. Entonces, sí, el envejecimiento está siendo muy acelerado y eso es porque cada vez hay menos niños, cada vez nacen menos niños y la esperanza de vida aumenta cada vez más. Antes teníamos una esperanza de vida de 60 años, 65 años. Ahora la esperanza de vida está en 72, 73 años y esto tiende a aumentar. Los niños que están naciendo ahora, como algo normal, van a vivir hasta los 100 años. Entonces, esta mirada de la longevidad, pues tenemos que cambiarla como sociedad, porque si seguimos concentrados únicamente en esa parte asistencialista o pues de servicios asistenciales como los centros días o los centros de bienestar, pues el sistema va a colapsar. Entonces, lo que vemos en la fundación además es que necesitamos, o sea, es una oportunidad para Colombia abrir esas posibilidades y generar otro tipo de servicios para que las personas mayores sigan activas y sigan integradas a la sociedad. Y no es como obligarlas a trabajar más, es respetar la diversidad de las personas mayores. Hay personas mayores que necesitan ese tipo de servicios y más en un país donde tenemos la tasa de pobreza más alta en personas mayores de América Latina, pero también tenemos una cantidad de personas mayores que necesitan abrir esas posibilidades y que quieren seguir trabajando o que les toca, pero sobre todo que quieren seguir trabajando y quieren seguir siendo activas en otros roles que pues es un activo de la sociedad que estamos desperdiciando. Entonces, ¿por qué solamente los estamos limitando a que ya es hora de descansar, que se queden guardados en la casa, viendo por la ventana y no viendo televisión? generando más desarrollo económico que se podría. Exacto. Entonces, tenemos que aprovechar ese activo tan importante que tenemos. Bueno, María Claudia, y hay, pues, la Fundación Alpina trabaja en la ruralidad. Entonces, también me interesaba conversar contigo si uno le mete unas interseccionalidades a esta conversación. Una que es mujer en la vejez y otra que es mujer rural en la vejez.
Entonces ahorita les vamos a contar un poco del proyecto que estamos haciendo, pero es tener en cuenta si más del 60% de los productores están en la ruralidad y hay unas tasas altas que tú dices de pobreza asociadas también a esta ruralidad. ¿Cómo podemos empezar a romper esos mitos también dentro de lo rural y con mujeres rurales que también tienen una historia muy distinta en su desarrollo, en su participación en la economía? Entonces, ¿cómo ves tú y cómo nace esta idea de empezar a trabajar y meterle estos lentes adicionales al tema de la vejez? Bueno, en la Fundación Cesana nos empezamos a preguntar a partir de este mapa qué teníamos que hacer para promover miradas diversas en torno a la vejez. Y una de las cosas que decidimos es pues, adoptar un enfoque de sistema y uno de los elementos de ese enfoque sistémico es trabajar en alianzas. Y ahí encontramos un punto en común con la Fundación Alpina, por ejemplo, que se empezó a dar cuenta a partir de estas conversaciones en torno al envejecimiento y la vejez, que la mayoría, o bueno, no la mayoría, pero muchas de las personas que trabajaban con la fundación eran mayores. Y ahí surge como esta exploración, además que el tema de género y el tema de mujer en torno al envejecimiento y la vejez es muy importante porque las mujeres somos más longevas que los hombres y el porcentaje de mujeres que llegan a la vejez es mucho mayor, pero eso además tiene una intersección con que es mucho menor el porcentaje de mujeres que logran una pensión en Colombia. Entonces, cuando uno junta esos dos temas, pues se hace visible y evidente la necesidad de generar otro tipo de ingresos y de recursos para las mujeres mayores. Y esto además aumenta si nos metemos en el campo y en el sector rural, pues el acceso a pensión en el sector rural es mucho más bajo. Entonces, ahí surge esta alianza con la Fundación Alpina, Fundación Arturo Cesana, Fundación Saldarriaga Concha y Fundación Mundo Mujer, donde nos unió pues además esa necesidad de aprender, bueno, qué está pasando en el campo con las mujeres y cuál es el acceso o cómo logramos abrir el acceso a pues a emprendimiento y a oportunidades laborales a las mujeres en el campo. Entonces ahí nos llamó poderosamente la atención el tema y nosotros estamos participando porque queremos aprender. No hemos trabajado mucho en el sector rural, es uno de los límites del mapa, no teníamos tanta información en torno a la ruralidad, porque además realmente la mayoría de las personas mayores están en la zona urbana, pero también pues el nivel de vulnerabilidad de los que están en el sector rural es muy alto y por eso quisimos participar en este proyecto con ustedes. Que al mismo tiempo nos pasó a nosotros que el 40% de las mujeres con las que trabajamos son mayores de 60 años y en general el 23% de las personas con las que trabajamos lo son. Entonces también se une esta necesidad que yo creo que es algo muy importante del sector fundacional, ¿no? Cómo traemos a la mesa temas en los que podamos aprender, pero en los que podemos aportar mientras aprendemos. Y así dejar aprendizajes, procesos, distintas formas de abordar las temáticas difíciles. Entonces, así nace el proyecto Aurora. Entonces, porque así se llama nuestro proyecto de emprendedoras rurales, Aurora, que son 100 mujeres, como lo decía María Claudia, en el Cauca, que también es pues una situación difícil. Son personas con las que nosotros hemos trabajado previamente, pero que veíamos esa oportunidad que tú dices de cómo fortalecer esos procesos económicos, digamos, muy de subsistencia, pero que lo importante es que puedan generar unos ingresos para que ellas puedan mantenerse. Son personas que por lo general viven en sus fincas, pero que tienen la posibilidad de tener unos proyectos productivos en sus fincas, además de llevar actividades como lo que tú decías de cuidar a los nietos, de estar en esa actividad muy de la casa, pero que
al mismo tiempo les genere un cambio en su percepción propia y en la percepción que tiene su familia y la comunidad de ellas mismas. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes cuéntanos un poco de la visita? Tú estuviste en el Cauca visitando a algunas de estas mujeres. Cuéntanos cómo fue esa impresión y cuál es tu percepción de este trabajo allí. Bueno, lo primero que me llamó la atención y que me gustó fue que los grupos son intergeneracionales. Esa es otra intersección que para nosotros es muy poderosa y que acelera esa transformación en el cambio de percepción. Cuando hay cuando hay personas mayores trabajando con jóvenes o trabajando con niños o trabajando con otros grupos etarios, se rompen los estereotipos de manera orgánica, porque las personas que están ahí pues se dan cuenta del aporte y de lado y lado. Es como ese edadismo que pues nos afecta a todos por igual, pero en las personas mayores obviamente es mucho más marcado. Y ese trabajo intergeneracional permite romper esos estereotipos y permite que las personas jóvenes se den cuenta pues que las personas mayores son uno más o una más y que no necesariamente por ser mayor entonces tiene más dificultad de aprendizaje, que es totalmente erróneo. Y hay estudios médicos que dicen que la capacidad de un ser humano llega a su máximo potencial, la capacidad mental de un ser humano llega a su máximo potencial a los 60 años. Entonces todos esos estereotipos que una cosa son los estudios, pero cuando uno lo ve en campo y realmente en la experiencia es muy satisfactorio. Nosotros teníamos los datos, pero lo que hace Aurora es hacerlo realidad, ¿no? Es cómo esos datos se ven en esa realidad. Y lo que nos gustó es que no solamente en la ciudad se rompen, o sea, se cumplen eso que veíamos en las investigaciones, sino también en el campo. Entonces, eso por un lado nos encantó. Lo otro es, pues, que estas personas mayores realmente lo necesitan, o sea, el nivel de necesidad que tienen, además lo piden y lo agradecen de una manera enorme, como estas mujeres quieren aprender, están abiertas al aprendizaje, y eso se vio también en este proyecto. Nos encantó además, y bueno, al principio del proyecto lo que quisimos hacer es, con el equipo que iba a trabajar en campo, hicimos una sensibilización previa para romper esos estereotipos y que no llegaran a trabajar con estas mujeres mayores basándose en los estereotipos negativos de que, ay, pobrecitas, y estas viejitas, vamos a ayudarlas porque pobrecitas. No, necesitábamos partir de una mirada integral, partir de un objetivo de empoderarlas, de que se sintieran orgullosas, de que reconocieran el potencial que tenían. Y yo creo que eso sirvió muchísimo, porque cuando estuvimos en campo vimos que las estaban tratando y partían de estas miradas ya mucho más abiertas e integrales. Claro, qué importante combinar eso, ¿no? Como ese conocimiento, ese aprendizaje que ya hay sobre un tema rural y de la mujer, pero combatiendo sesgos que todos tenemos. En esa sensibilización pudimos ver cómo todos tenemos de alguna manera sesgos y cómo hay que romperlos. Y es bien importante porque Aurora busca fortalecer esas capacidades, no solamente económicas, sino sociales también. Entonces ahí se juntan, porque cuando uno no tiene lo social al lado de lo económico es muy difícil que los temas sean sostenibles, que los proyectos y las actividades de verdad duren en el tiempo y se apropien. Y también lo que tú mencionabas de cortar o de disminuir esas brechas digitales y comerciales, porque acá parte de lo que se va a hacer en este proyecto es ver cómo a través del uso de tecnologías y demás, pero estas mujeres tienen un proyecto productivo propio, pero también empiezan a romper y a ir más allá en los temas de comercialización, que es algo que se cree como, no, pues yo ya me puedo quedar acá, pero tenemos 10 mujeres, este proyecto es en Sucre y en Rosas, y son 10 mujeres en cada uno de los municipios que van a estar
comercializando aromáticas, que van a estar y van a ser un ejemplo incluso para estas jóvenes que tú mencionabas, lo importante de esta combinación de generaciones, ¿no? Cómo se interrelacionan y cómo se nutren unos a otras. Entonces, para nosotros, y ahora que tú mencionabas como ese cambio, yo creo que una de las historias importantes es Oliva, que es una de las mujeres tal vez que tú visitaste en Rosas. Ella es una mujer mayor, había participado con nosotros en un proyecto previo, pero ha venido creciendo, tiene truchas y ahora va a sembrar en un espacio, o está sembrando en este momento ya las aromáticas, y va a ser una de las mujeres líderes, o ya es líder en su comunidad, pero líderes en el tema comercial. Entonces, como lo importante que tú dices de romper este estereotipo, pero además de romperlo en lo rural, donde pues hay otros problemas, además el machismo, ¿no? Los distintos problemas de orden público que se presentan en un municipio como Rosas o en un departamento como Cauca, que podamos mostrar otros ejemplos. Entonces, para nosotros ha sido muy importante contar también con un aprendizaje del otro lado, pero poder complementar acciones que nos permitan contar una historia distinta, que Oliva al final de este proceso pueda decir cómo se ha transformado su vida y cómo ella puede ayudar a transformar la de otros. Algo que tú mencionas en ese, pues relatando como esa experiencia de Aurora y que a mí me parece fundamental del proyecto es que estamos trabajando. Nosotros no somos expertos en ruralidad. La Fundación Cesana no es experta en ruralidad, no es experta en comercialización, no es experta en el trabajo, en alianzas más allá del tema de envejecimiento y vejez. Pero yo creo que trabajar juntos, trabajar articulados con otras organizaciones como la Fundación Alpina, que es experta en el tema de comercialización, que sabe cómo es el tema de asociatividad, que tiene un componente de medición y gestión de conocimiento muy interesante en torno a todos estos temas, pues ha sido también un gran aprendizaje para nosotros. Y realmente no es, mejor dicho, lo importante de trabajar articuladamente es precisamente que los recursos se aprovechan al máximo porque cada uno pone su conocimiento y su saber para que el proyecto se enriquezca y a la larga los que más se benefician de esos temas son los participantes como Oliva. Entonces yo creo que ese proceso de trabajar en conjunto y de llevar esos aprendizajes de cada institución, tener claro qué es lo que hace y yo pongo esto y dejar como los otros intereses a un lado es fundamental. No es que yo tengo que hacer todo para yo poder decir que yo hice todo. Sí, sacar pecho. Y sacar pecho y poner el logo. Eso es fundamental y yo creo que esa forma de trabajo nos ha funcionado muy bien a la Fundación con aliados como la Fundación Alpina o como las otras organizaciones que están participando en este proyecto, como por ejemplo esa alianza que hicieron con MUNAI, que también fue muy transformadora para las personas mayores y que trae otra mirada a la mesa, que no solamente es esta mirada de las fundaciones, que es muy importante, pero también trae una mirada de sector privado, que también es fundamental y que creo que es una palanca transformadora, por lo menos en nuestro tema de cambio de percepción. De acuerdo. Ya les contaremos cuándo puedan comprar esas aromáticas producidas por estas mujeres Aurora Emprendedoras Silver, que van a estar comercializándose con MUNAI. Y creo que con esto podemos confirmar que de verdad se derriban mitos, que es lo que busca Quien Dijo, y es que efectivamente se pueden cumplir sueños a pesar de la edad, se pueden cumplir sueños para las mujeres rurales que tal vez han tenido dificultades en su proceso de vida, pero hay formas y vamos a tener un ejemplo de mostrar que hay formas de cambiar esos entendimientos. Y lo importante es de cómo desarrollar ese potencial de otras personas que tal vez piensan, porque fíjate que tú lo mencionabas al principio, no es solamente desde la población que piensa que los adultos mayores no
son útiles para el desarrollo económico o para cumplir sus sueños, sino también las mismas personas cómo se la creen. Entonces creo que esto acá nos muestra que hay una forma distinta de contar una historia. No sé, María Claudia, si nos quieres contar algo más. Pues Camila, tú mencionas un tema que para nosotros fue muy importante en el mapa y es darnos cuenta que para la sociedad la vejez es un límite, es como una barrera. Cuando una persona llega a los 60 años, esa trayectoria de vida tradicional que tenemos de crecimiento, pues que yo estudio, después trabajo, me caso, tengo hijos, llega un punto en el que se convierte, o sea, me pensiono o bueno, tengo 60 años y eso pasa en la mentalidad y en la percepción de la sociedad pasa a ser como una meseta que ya no tienes más posibilidad de crecimiento. Y una meseta que te mueres o empieza como en decadencia. Y lo que nos están mostrando las personas mayores es que eso no es cierto. Es que las personas mayores siguen a sus 60 años emprendiendo, a sus 70 años corriendo maratones, a sus 80 años enamorándose o siendo candidatos presidenciales y a sus 90 años pues siguen adelante. Entonces yo lo que siento es que hay que, y el mito fundamental que estamos rompiendo acá es que cuando uno llega a los 60 años empieza una etapa diferente de la vida, sí, pero no necesariamente es la percepción que tenemos, como los jóvenes tienden cuando piensan en la vejez les genera miedo, pero resulta que de los 60 pues o sea, uno tiene en promedio entre 20 y 30 años más. Eso es toda una vida. Y ahí el porcentaje de vida en deterioro o en decadencia pues puede ser muy corto. Depende de nosotros. Y esa mentalidad que tengamos de la vejez es fundamental para tener una buena vejez. No es vivir más, pero vivir más, mejor. Pero vivir mejor. Entonces yo lo que quisiera es dejar acá el mensaje para todas las generaciones de, bueno, ¿usted qué quiere ser cuando grande? ¿Cómo se imagina usted esa vejez? ¿Está ahorrando para su vejez? ¿Está generando unas relaciones para tener como comunidad y actividades en su vejez? ¿Está pensándose en ese proyecto de vida de vejez desde otra mirada? Y yo creo que eso es importantísimo. Que todos, no solamente las personas mayores, pero todos nos pensemos desde otra, como una oportunidad, esa etapa de la vida. Que si lo empezamos a hacer desde ya, podemos de pronto transformar eso, porque generalmente pues el tema económico, entonces no, yo para qué me voy a pensar eso si yo no voy a tener plata. No, pues, si se empieza a pensar desde ya, se puede generar los recursos y eso a la larga es un gana-gana para todos. Entonces yo creo que eso es fundamental en nuestra labor. Pues muchas gracias, María Claudia, y muchas gracias por dejarnos esa inquietud a todos y por ser socios para poder hacer esa transformación en lo rural, que yo creo que va a ser muy importante y vamos a poder contar cosas muy bonitas y muy importantes sobre el tema de la vejez en la mujer rural. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y por ser nuestros socios y aliados en este proceso. A ustedes muchas gracias por hacernos parte de esa maravilla de proyecto. Gracias por acompañarnos en este episodio de ¿Quién dijo? Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como @Fundación Alpina para conocer más de estas historias. Comparte este podcast y escúchalo en YouTube y Spotify. Hasta pronto.